Es muy interesante ver la cronología bíblica y ver cómo el Dios de la Biblia, Jehová, llamado en el Antiguo Testamento, y hasta el Nuevo Testamento con Jehová manifestándose por Jesucristo. Y hay una pregunta muy interesante que es, ¿por qué Dios no creó todo en un día y se tomó un día de descanso? ¿Necesitaba Dios descansar? Él regaló ese día para el humano, para que el humano pudiese descansar de sus labores. Por eso, el tomarse su tiempo de Jehová en la historia es uno de los hilos más profundos de toda la Biblia. No actúa como los hombres esperarían de un rey humano que impone de inmediato su poder, sino que desarrolla la historia con pausas, con silencios y periodos de aparente vacío, pero siempre con una dirección clarísima. Es coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. Este patrón se refleja en el relato de la creación. Dios podría haber hecho todo en un instante, pero lo organizó en 6 días, progresivamente, creando la vida al tercer día con las plantas, al quinto día con los animales del agua y del aire, al sexto día con los animales de la tierra y con el ser humano, el rey de la tierra. En estos 6 días, Él añade un séptimo día para reflejar su matemática. Inmediatamente Adán ve que hay una matemática de Dios, un ciclo, un ritmo que enseña al hombre que la vida tiene ciclos de trabajo y de pausa, de creación, de trabajo, de movimiento, pero también de contemplación, también de espera y cumplimiento, porque ciertamente el futuro es una promesa, está escrito cómo deben suceder las cosas y esperamos su cumplimiento. En la historia bíblica es interesante cómo hay un largo silencio inicial, desde Adán, que vive el primer milenio, hasta Noé. Con el diluvio pasaron 1500 años, donde Dios, en este silencio largo, Él solo revela una genealogía, una línea de sangre, con nombres específicos. El más destacado es Enoc, que fue trasladado al cielo, porque dice que caminó con Dios y dejó establecido como profeta que él profetizaba que vendría el diluvio y que vendría un Salvador. Y ese Salvador fue Noé. Después de Noé, pasaron 500 años de silencio hasta Abraham, cuando la tierra después del diluvio se esparce y Dios elige a Abraham del mismo linaje de Noé. Y este otro espacio de espera es hasta que aparece el primer patriarca, donde da inicio a la actividad más extensa de Dios en la tierra, la línea de la promesa. Dios empieza con una promesa a Abraham: a ti te daré la tierra de Israel, la tierra de Canaán, en el Medio Oriente. Ahora desde Abraham, con todos los patriarcas de Israel, que pasa por Egipto y sale Moisés, vienen los jueces, los reyes y todos los profetas, hay una historia continua de 1500 años donde conocemos cómo funciona Dios. Dios en este proceso, hasta que Israel constantemente está declarado en la Escritura que ellos fallaron, nadie puede mentir de que Israel falló, y por eso se fueron a Babilonia 70 años y volvieron a la misma tierra hasta que vienen los últimos profetas. En este proceso, Dios actúa como el Dios de los ejércitos, el Dios de guerra. Pero no es solo de guerra, es específico para ciertos puntos, y en este proceso nomás. Después que termina, 400 años antes de Cristo, Jehová declara: ya no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Viene una era de la mente, una era del espíritu. Hay un silencio de Dios por 400 años, desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. 400 años después nace Jesucristo. Este se llama el silencio de Dios intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo. No se levantan profetas mayores. Hay historia en Israel, en los judíos, por ejemplo, lo de los macabeos, donde se instaura la fiesta de Hanukkah. Dios guarda silencio, preparando el escenario político y cultural. Hay una expectativa mesiánica en todo el pueblo de Israel, que estaba incluso esparcido por varias naciones. El Imperio Romano toma el lugar en la historia y domina gran parte del mundo conocido en ese momento. Establece sistemas, el griego es la lengua común, o sea, es fácil comunicarse, es fácil transportarse porque hay caminos que ha hecho Roma. También hay una mentalidad filosófica en el mundo establecido por Alejandro Magno, donde se debate mucho. Roma también tiene un periodo justo cuando llega Jesucristo que se llama la paz romana. Hay un contexto específico en la llegada de Jesús como cumplimiento, que eso lo vamos a ver en profundidad en otro audio. Y sorprendentemente, cuando llega Jesús y muere el año 30, en el año 70 se termina casi todo el Nuevo Testamento.
con la destrucción del segundo templo. Y luego, 20 años más, viene el último apóstol, el profeta Juan, que revela el Apocalipsis. Desde el año 100 empieza una era de la historia. Jesús empieza a ser esparcido por todas las naciones su mensaje. Desde ahí hasta hoy, 2000 años aproximadamente, hay un silencio. No hay más profetas, no hay más libros de la Biblia. Es como que Jehová está en silencio. Este silencio es quizá el más grande de la historia de Dios, del Dios de la Biblia. Pero este silencio está lleno de propósito. Es el tiempo de la predicación a todas las naciones, en el que el mensaje de Jesucristo se esparce a cada rincón del planeta, esperando la consumación del Apocalipsis. En cada nación, a cada nación del planeta ha llegado el mensaje. En unas partes muchos, en otras partes poco, pero está llegando a todas las naciones. Y aún más gracias a la tecnología. Este patrón de Dios, de palabra, silencio, muestra que Jehová no está apurado, sino que trabaja con una paciencia que trasciende las ansiedades humanas. En esta era de la información, donde está la tecnología y la inteligencia artificial, esta paciencia de Dios parece chocar con la mentalidad moderna. Queremos pruebas inmediatas, señales visibles, verificaciones científicas. Pero incluso allí, en esa exigencia del humano moderno, el testimonio de las escrituras se sostiene. Hoy todo lo legal tiene que estar bajo una escritura, bajo una firma. Y el sello de Dios es la Biblia. La arqueología comprueba que los lugares bíblicos existieron. No estamos hablando de Narnia o de la Atlántida, cosas mitológicas, sino que estamos hablando del Medio Oriente, de la tierra de Israel, de los países vecinos, del Imperio Romano, de todos los imperios. La Biblia no se sale de un marco real. La geopolítica actual muestra que la plataforma del mundo está diseñada como la escritura y las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento decían que tenían que suceder. Hoy están sucediendo todas las cosas que están escritas, más de 40 profecías cumpliéndose actualmente, y otras encaminadas para hacerse. Y la más impactante es lo que sucede en Israel, con el sacerdocio bajo el ADN, el templo teniendo todo listo para construirse. Todo es una plataforma lista para que la consumación de Dios se mueva ahí en el Medio Oriente, en Jerusalén y para todo el mundo. La conservación única de los manuscritos, por ejemplo los manuscritos del Mar Muerto, muestran que Dios tiene más conservación de copias de la Biblia, comparado con cualquier otra religión o con cualquier otra religión de cualquier nación. Esta conservación única hace que el relato profético sea coherente, sea histórico, y con la misma estructura bíblica del tiempo de Jesucristo. Todo sigue apuntando a que Dios no desaparece en la historia, sino que se manifiesta a su modo, esperando el día señalado. Por eso hoy se le llama la era del Espíritu, donde la espiritualidad está siendo conquistada por Jesucristo. Es el más admirado de la historia de Jesucristo. Y haremos este estudio del Jesús, el Rey de la historia, viendo varias capas de cumplimiento y de comparación con las demás civilizaciones y con los demás sistemas de pensamiento. Es como si la historia de la Biblia nos enseña que Dios siempre habla incluso cuando está callado, cuando está en silencio, porque en estos silencios se va preparando lo que viene, lo siguiente. Amén.